Voy a predicar la palabra del Señor esta noche con su ayuda y pido a Dios que me ayude de un tema que he titulado Servir a Dios para servir a Dios. Así se llama. Si usted va a escribir, escriba de esa manera: servir a Dios para servir a Dios. Y yo me he basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 al 19. Usted, por favor, se ubica conmigo ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículos 17 al 19. 17 al 19. Que Dios traiga entendimiento en esta noche a su vida. Que el Espíritu Santo traiga entendimiento a usted en esta noche. Son las palabras que un día el apóstol Pablo dijo a Timoteo en una de sus cartas, hablando acerca del soldado, hablando acerca del labrador, hablando acerca del que corre. Y después de esto el apóstol le dijo: Timoteo, Dios te dé entendimiento de esas cosas. Y ruego a Dios que en esta noche Dios le dé entendimiento a usted de esas cosas que vamos a hablar. Ese entendimiento vaya a su corazón, vaya a su espíritu, con la ayuda del Señor. Amén. Servir a Dios para servir a Dios. Romanos 6, versículo 17, dice la escritura: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Servir a Dios para servir a Dios. Esa es una de las frases que yo en muchas ocasiones he transmitido cuando he tenido la oportunidad de hablar con muchos hermanos de la fe. Y por lo general, cuando he tenido que hablar con la gente que sirve en la congregación, siempre relacionamos servir con trabajos en la iglesia, con labores en la iglesia. De hecho, hay gente que comúnmente, a veces llega gente, recién llega el Señor, y tienen afán por servir a Dios. Y esa palabra es inmediatamente relacionada con: yo quiero estar en el grupo musical, yo quiero servir con los ujieres, yo quiero estar con la escuela, yo quiero estar en el grupo de evangelismo, yo quiero ser diácono. Hay gente que me lo ha dicho: pastor, yo quiero servirle a Dios y yo quiero ser diácono. Imagínense. Y yo digo imagínense, porque el que me lo dice, ¿qué diría yo? No tiene perfil, digámoslo de esa manera. Pero comúnmente muchas personas quieren servir, y es bueno esto. ¿Cuánto diera uno como pastor que las personas tuvieran esa actitud? Fuera una actitud natural de la gente que viene al Señor y comienza a caminar en Él y comienza a congregarse, y uno la ve
en el tiempo y la ve que avanza y ve que Dios está perfeccionando la obra que ha comenzado en su vida. Qué bueno que uno pudiera estar como mirando eso en la iglesia, que yo quiero servir, pastor, ¿en qué puedo servir? Estoy dispuesto, yo quiero hacer algo. Qué bueno que eso pudiera suceder muy comúnmente. De hecho, hay gente que está dispuesta a eso, pero mucha gente tampoco lo está. Mucha gente se conforma con simplemente venir a una congregación y entrar, se sienta, escucha un sermón, escucha las alabanzas y llega el amén y simplemente la gente se va y ya. Y en ocasiones uno como pastor está como en eso, necesitamos gente que sirva, y uno está como a la expectativa de eso, e inclusive lanza la invitación, pero no hay respuesta. No hay respuesta. La otra parte es que hay gente que está sirviendo y están sirviendo en determinado oficio, labor en la casa de Dios, y suceden cosas que no van acorde realmente con lo que debe mostrar una persona cuando le sirve al Señor. Entonces, mi frase ha sido: servir a Dios para servir a Dios. Y quiero tratar a través de la palabra poder mostrarle a usted que esta frase es verdadera. Servir a Dios para servir a Dios es verdadera. Y todo servidor, y cuando hablamos de servidor, esto incluye, llámese apóstol, llámese profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, ujier, bueno, llámese como se llame, querubín, como le quieran poner, ¿verdad? Esto encierra a todo creyente. Y es lamentable saber que esta frase no es muy cierta en las congregaciones del Señor. Y yo hablo esto yo siempre digo esto cuando hablo de cosas como estas en las que me involucran a mí. Hablo con temor y temblor de estas cosas, porque ciertamente hablar de esto me involucra en primera instancia a mí. Hablo con temor y temblor en eso, porque me involucran. Pero es necesario que la iglesia comprenda y que le quede claro en su corazón, no solamente como un oidor olvidadizo, porque yo estoy seguro que a lo mejor muchas personas en las congregaciones han recibido escuelas, seminarios respecto al liderazgo, al servicio a Dios y todo eso. Iglesias muy activistas. Yo escucho de iglesias que son demasiado activistas y están en una cosa, un seminario, y luego una escuela, y luego esto y aquello. Y hay mucho activismo. Yo a veces frente a eso, yo mismo medito y digo: ay, Señor, ¿será que es que yo estoy quedado o qué? Y yo mismo a veces me digo: ¿será que es que yo estoy quedado? Porque es que yo veo que hay iglesias que, y explosión 2000 no sé qué, y el fuego y estruendo, y a mí nada que me estruenda por acá, y yo digo: Dios mío, ¿será que yo estoy quedado o qué? Créalo, hermano, que a veces uno como pastor dice: bueno, Señor, y tanto estruendo que hay por allá y por acá no se estruenda nada, y explosión, y por aquí no se explosiona nada. Y le estoy hablando jocosamente. A veces uno dice: uy, pero a veces uno medita en esas cosas,
centrado muy en Dios y termina uno recordando las palabras del Señor Jesús. Miren el fruto y por el fruto los conocerán. Yo sé de mucha gente que mantiene de estruendo en estruendo y de explosión en explosión. Sin embargo, son súper explosivas, hermano. Carnalmente son súper explosivas. Y yo no me quiero resaltar, porque ciertamente mi lucha principal también es con la carne. Y Pablo habló acerca de la batalla que tenemos nosotros con nuestros deseos internos todavía, a los cuales el mismo Pablo también, diciendo a los Gálatas, dice: no le den lugar a la carne, más bien llénense del Espíritu Santo. Sé que eso es real en la vida de todo ser humano en esta tierra, pero eso no nos limita al hecho de que nosotros comprendamos esta frase: servir a Dios para servir a Dios. Y permítame, con humildad le digo esto, tratar de a través de estos apuntes que tengo aquí, poder con la ayuda de Dios transmitir este mensaje a su corazón, que ciertamente es de Dios. Amén. Y que su vida sea guiada por Dios. Y que Dios hoy le dé entendimiento a usted, como Pablo le dijo a Timoteo: Dios te dé entendimiento de esas cosas, Timoteo. Amén, amén. Y quiero volver a leer Romanos 6, 17 y 19. Y quiero que usted lo lea prestando mucha atención, porque quizá usted diga: pastor, esto está dentro de otro contexto. Pero créalo que este contexto tiene que ver con el contexto de servir, relacionándolo con simplemente hacer cosas. Amén. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, dice Pablo, escuche con detenimiento las palabras de Pablo. Dice: pero gracias a Dios que, aunque eran ustedes esclavos del pecado, ustedes han obedecido de corazón. ¿A qué? A aquella forma de doctrina que os transmitieron. ¿Cuál será esa doctrina? La doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de salvación, ¿no es cierto? Que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Pero cuando Cristo vino a predicar su Evangelio, Él predicó muchas otras cosas, que todas se relacionan con el Evangelio y la noticia buena que Él vino a traer. Y dice el versículo 18: y libertados del pecado, le dice el apóstol a los romanos, libertados del pecado, ustedes que están libertados del pecado. Y quisiera que mientras leemos esto lo leyéramos para nosotros, lo aplicáramos como si Pablo lo estuviera hablando a la iglesia de los caleños, la iglesia Resplandor que está aquí en Cali. Ese estaba en Roma y los romanos, aquí a la iglesia de Cali, a los caleños. Amén. ¿A los qué? A los caleñosenses. Esta es primera a los caleñosenses. Y libertados del pecado, ¿quiénes son esos? Nosotros, amén. Dice: vinieron a ser siervos ¿de qué? De la justicia. ¿De cuál justicia? La de Dios, de Cristo, porque Él es justicia. Amén. Y luego en el versículo 19 entonces Pablo dice: voy a hablarles yo, hablo como humano. Ahora yo, les voy a hablar yo. Dice: por vuestra humana debilidad voy a hablarles yo, humanamente. Dice: así como ustedes para el pecado, la maldad y la iniquidad, ustedes presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Cuando estábamos en el mundo, ¿lo hicimos o no? ¿Sí o no? Todos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies se apresuraron, la mente, nuestro cuerpo.
¿Sí o no? Eso, mejor dicho, hermano, estábamos en servidumbre. Dice, así, ahora, así como antes hacían eso, ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Amén. Esto siendo concisos, esto nos habla, sean santos. Esto siendo concisos, sean obedientes hijos de Dios. ¿Obedientes a qué? Al consejo de Dios, a la palabra. Esto sin mucha vuelta es, compórtense como lo que realmente dicen que son. Hijos de Dios que tienen el Espíritu que es de Dios en ustedes. Compórtense como muchas veces quizá han repetido las palabras del apóstol Pablo diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ese hermano lleva a Cristo adentro. Cristo está dentro de él y camina con él. Imagínense las palabras del apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo está dentro de mí. Está en mi vida. Amén, amén. Está en nosotros. Ahora yo he querido irme y remontarme como al pasado. Amén. Y cuando digo el pasado, pues me refiero a la sección de la Biblia que habla acerca del Antiguo Testamento. Quiero remontarme hacia allá, hacia esos principios, pero no muy allá, sino más acá, cuando la Biblia habla de que se formó un pueblo que Dios mismo gestó y que Dios le llamó Israel. Quiero situarme desde ahí. Amén. Y el testimonio de este pueblo, Israel, de una nación que el mismo Dios formó. Amén, amén. Cuando llamó a un hombre, específicamente a Abraham, y de él dijo, voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir. Y a través de ti, haciendo esa nación grande, dice, a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y ahí estaba ya dispuesto el plan de Dios de salvación para las gentes en todo lugar. Amén, amén. Entonces, yo voy a ir leyendo y vamos a ir compartiendo. Desde el principio el plan de Dios ha sido el reintegrar al hombre de nuevo a su gracia. Por aquello de que Dios formó a Adán y luego de Adán formó a Eva, ¿verdad? Y ellos pecaron y el ser humano entró en condenación. Amén. Entonces, el plan de Dios desde el principio ha sido el hecho de reintegrar de nuevo al hombre a su gracia. ¿Para qué? Para que su vida se dedique a adorarle y a servirle. Diga, adorarle y a servirle. ¿A quién? A Dios. Yo estaba escribiendo estas cosas y el Señor me recordó las palabras del Señor Jesús en San Mateo, capítulo 4. Pues si tenemos la Biblia aquí, pues usemos la Biblia, porque entonces ¿para qué la tenemos aquí? ¿No es cierto? Yo sé bien que usted recuerda estas palabras, Mateo 4:10, pero nada mejor que ir y corroborarlo en la Escritura. Mire lo que dice San Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo a Satanás, y ahí dice, seguidamente dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él ¿qué? Servirás. Hay dos cosas allí, adorar, servir. Amén. Y creo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, y digo esto, creo, y no lo digo dudando, sino que digo, creo con certeza que ese es el plan de Dios: salvar al hombre, volverlo a traer
con su gracia, a través de su gracia, para que Él se dedique a adorarlo y a servirlo, porque ese fue el plan de Dios desde un principio. De hecho, el mismo San Juan, capítulo 4, 21, 23, dice, el Padre está buscando gente que le adore, gente que le sirva, que le adore, le sirva. Amén. Entonces, fíjese que Jesús, después de que es tentado, el diablo está tratando de hacer lo que hizo con Adán y Eva en el principio. Está tratando de hacer lo mismo con él, a ese segundo Adán, pero no pudo, porque este sí fue obediente. Este sí atendió a la obediencia de Dios, el Padre. Y después de ser tentado, y dice inclusive que Él fue llevado al desierto para ser probado, tentado, y lo llevó el mismo Espíritu de Dios. Esto nos recuerda también el evento de Israel cuando Dios saca a Israel de Egipto y le dice: deja salir a mi pueblo para que me alabe y me adore en el desierto. Pero ya Dios tenía en planes pruebas. Y Jesús termina diciéndole: está escrito, Satanás, está escrito, solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Porque Satanás pretendía de que Jesús le sirviera y le adorara, porque esa es la dinámica del mundo. Sirve y adora a Satanás. Amén, amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesús, porque las cosas de vuestro padre el diablo hacéis. Amén, amén. Ahora sí, situándonos más específicamente en el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 19, vaya por favor allá y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Éxodo 19 del 1 al 6. Dice la escritura: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de Egipto, al tercer mes, estaban recién salidos, ¿verdad? Dice: ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. ¿A cuál monte? Sinaí. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así le dirás a la casa de Jacob, o sea, a Israel, y anunciarás a los hijos de Israel, dos puntos: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo los tomé a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Así que ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y ¿qué? ¿Y gente qué? ¿Qué quiere Dios? Gente santa. ¿Qué quiere Dios? Gente santa. Ahí está escrito, clarito, hermano, las palabras de Dios referidas al pueblo de Israel por medio de un mediador, Moisés. Dijo Moisés: ve y diles que si ellos dan oído a mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos que hay, porque la tierra toda es mía, y dentro de esa tierra
que toda es mía, dice, ustedes serán la especial nación. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque toda la tierra es mía, dice, toda la tierra es mía. Y dentro de todo lo que es mío, ustedes serán lo especial de todo lo que hay en esta tierra que es mío. Mi especial tesoro. Diles que me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel, dijo el Señor. Amén. Mi estimado hermano, si usted medita un poco, medita bien en el Espíritu Santo, porque usted tiene el Espíritu, yo tengo el Espíritu de Dios para entender y comprender las cosas, las palabras de Dios. Usted y yo podemos darnos cuenta que este es un pasaje que narra cómo Dios estableció con Israel una relación particular, especial. Amén, amén. Yo le hago una pregunta. ¿No es la iglesia de hoy la nación o el pueblo que Dios ha escogido para tener una relación particular y especial? ¿Lo es o no lo es? Tanto que las cosas que Dios ha decidido tener una relación particular con una nación santa, como somos nosotros la iglesia, porque está escrito, vosotros sois linaje escogido, nación santa, hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro a la iglesia, a la comunidad de hombres y mujeres creyentes y verdaderos creyentes, ¿no? Porque también ahí entre ellos había muchos que no eran. Pero cuando él se refiere a eso, se refiere a los que son. Eso somos la iglesia hoy. Gente santa, especial tesoro y gente que Dios ha decidido tener una relación particular. La iglesia. De ahí que por esa relación particular y todas las cosas que Dios nos ha concedido comprender, entender, la gente nos llama locos. ¿O no? Locura es el evangelio para que se pierde. Y nos dicen, están locos. Una vez le dijeron a Pablo, las muchas palabras, las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Escuchen, las palabras de Dios, estas palabras que hemos leído, y usted meditará, evocan la intención de Dios de que Israel sería una nación que le serviría a Él. Amén, amén. Y si no me quiere decir amén, no me diga amén. Y simplemente haga entonces lo que hicieron los de Berea, que a lo mejor ni amén decían a Pablo, ¿no es cierto? Pablo predicaba y ellos de pronto hasta callaban y no decían amén, porque decir amén, así es, ¿verdad? Pero a lo mejor, yo pienso que a lo mejor ni amén le decían, porque ellos iban y corroboraban a ver si era verdad. Pero si usted se fija bien, las palabras de Dios evocan la intención de que Israel sería una nación que le serviría a Él. Amén. Creo que esto es algo que, aunque no está literal o explícito, está implícito. Amén. Creo que evoca esas palabras del Señor al pueblo de Israel a través de Moisés, que esa era la intención y el deseo de Dios. Israel será una nación que va a servirme, que me va a servir, que me va a adorar. Amén. Y eso no es diferente para la iglesia del Señor hoy. No lo es. De hecho, la nación de Israel, lo que Dios hizo con Israel, apuntaba a la iglesia. Amén, amén.
ustedes me serán un reino de sacerdotes. Y una vez puesta la iglesia, dijo, ustedes son el real sacerdocio. Amén, amén. Linaje escogido, nación santa. Hay una palabra que no debiéramos pasarla por alto dentro de las palabras que habló Dios a Moisés, que debía decirle al pueblo de Israel. Y es la palabra pacto. La palabra pacto. Un pacto o alianza se entiende como un acuerdo entre dos personas o grupos de personas situados en un mismo plano de igualdad. De hecho, hablar de pacto y en el hebreo, buscando esa palabra en el hebreo, la palabra pacto es berit, con B y T al final, berit. Y esa palabra allí pronunciada significa alianza, una alianza, que puede ser una alianza o un acuerdo entre dos personas o grupos de personas situados, todos ellos en un mismo plano de igualdad. Pudiéramos hablar de pacto, que es berit, como una alianza, como un acuerdo, como un convenio. Pero la gran mayoría de veces berit tiene que ver con los pactos o alianzas de Dios hacia los hombres. Y esto proviene también del hecho de que pacto, además de que puede ser una alianza o un acuerdo entre dos personas o grupos de personas que están en un mismo plano, un pacto también se define como el acuerdo, la alianza, el convenio que puede ser ofrecido de un ser superior a uno inferior. Y es de esta manera como Dios presentó su pacto. De Dios hacia el pueblo de Israel. Amén. Hay muchos versículos en la Escritura tocantes al tema del pacto o de la alianza o el convenio, el acuerdo que Dios hizo con Israel. Y ciertamente todos aclaran que en todos los casos que se presentaron, la iniciativa siempre fue de Dios. Él es quien establece y quien cumple los pactos. Amén, amén. Él es quien ¿qué? Establece y ¿qué? Y cumple ¿qué? Los pactos. Él los cumple, Él los establece, Él los cumple. De un ser superior a uno inferior. O sea, Dios y nosotros los hombres. Pero Él es el que lo establece y Él es el que cumple los pactos. Si usted quiere escribir, yo le voy a dictar algunos versículos, no son muchos, pero los escribí para que usted quizá los pueda leer posteriormente en contexto acerca de lo que se refiere al pacto de Dios. Y es una palabra importante aquí dentro de estos textos que leímos en Éxodo 19, del 1 al 6. Yo espero que usted me esté comprendiendo, yo me pueda estar dando a entender conforme al propósito que quiero a través de este mensaje. Y que lo atrapemos. Amén. Fíjese, en Génesis 17:2 se encuentra la frase donde dice el Señor: yo haré un pacto contigo. Yo haré un pacto contigo. Si quiere, escríbalo nomás allí, para no tener que dirigirnos a cada uno.
pero resalté la frase donde de esa frase nos da a conocer de que cuando se habla de pacto, el caso aquí, hablando de pacto, es aquel que ha sido hecho de un ser superior a uno inferior, esto es de Dios hacia Israel en este caso, de Dios hacia los hombres. En Éxodo 6, versículos 5 y 6 también, que usted puede leer esos textos, yo resalté la palabra donde dice, la frase donde dice, me he acordado de mi pacto. Me he acordado de mi pacto. Y fíjese usted, cuando usted vaya quizá a la lectura, usted se va a dar cuenta que es Dios el que está hablando. Dice, yo me he acordado de mi pacto. Dice él, mi pacto. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice, y él os anunció su pacto. Y creo que no será otro el que estará hablando aquí más que Moisés al pueblo, diciéndole, y él, o sea, el Señor, les anunció su pacto. Él os anunció su pacto. Y Moisés está recordando al pueblo de Israel acerca de esta realidad. Y en Josué, capítulo 7, versículo 11, dice la frase que resalté, mi pacto que yo les mandé. Como usted es un estudioso, entonces usted tomará nota y usted irá a verificar, porque esto le va a bendecir a usted. Hay muchos otros textos, pero no quise de pronto llenarme. Ha podido sacar 10, 12, 15 y quizá muchos. Pero quise hablar de estos 4, los puse allí y resalté las frases como puntuales, donde podemos ver esa realidad. Que cuando se habla de pactos, se habla de la forma en que un ser superior hace un convenio, un acuerdo con otro inferior. Existen los pactos que se hacen entre personas o grupos de personas en un plano de igualdad. Pero aquí no. El pacto al que se refiere aquí el Señor es el que se establece dentro del diseño de un ser superior a uno inferior, de Dios a los hombres, Dios al pueblo de Israel. Amén. Yo haré un pacto contigo, me he acordado de mi pacto, y Él os anunció su pacto, mi pacto que yo les mandé. Esas son las frases que resalté ahí en cada uno de esos versículos, y usted lo puede corroborar, lo puede mirar en alguna manera. Ahora, a pesar de que en esta escritura de Éxodo capítulo 19, y fijémonos precisamente en el versículo 6. A pesar de que en esa escritura, Éxodo 19, 6, que tenemos en la Biblia, que reflejan las palabras de Dios dirigidas a Moisés para que las dirigiera al pueblo de Israel, y en el versículo 16 de Éxodo 19 dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Pese a eso, Israel, hermano, falló muchas veces a Dios. Muchas ocasiones fueron las que Dios tuvo que exhortar a Israel por causa de su desobediencia y de infidelidad. Porque les decía que implícitamente usted y yo podemos mirar en la lectura de Éxodo 19 del 1 al 6 que Dios tiene la intención de separar una nación santa, diferente a todas las demás, con la intención de que esa sea una nación que le sirva a Él, que le adore a Él. Amén, amén. Hasta allí estoy dándome a entender, ¿verdad?
Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, para corroborar acerca de esto, de las muchas ocasiones, y vuelvo y reitero, no copié muchos versículos, pero denoté esto, Deuteronomio 7:6, para que usted y yo nos demos cuenta, aunque yo sé que usted conoce la historia de Israel, todo lo que pasó Israel, su desobediencia, pero venido al tema, yo quisiera que nos fijáramos en algunos versículos de Deuteronomio 7:6 para corroborar estas cosas que le estoy diciendo acerca de Israel, que pese al anuncio que Dios le dice, te serás una nación de gente santa, no obstante Israel fue exhortada en muchas y muchas ocasiones. Una de esas, Deuteronomio 7:6, dice la escritura, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En esa ocasión Dios exhortó. Recuerde que exhortar es animar. Yo exhorto, yo animo. Puedo exhortar a alguien porque quizás está haciendo algo malo. Puedo exhortar a alguien para animarlo y que continúe. Y hay una exhortación aquí a que continúe haciendo lo que debe hacer y para lo que fue llamado. ¿Y cuál puede ser la ocasión de manera precisa? Pues Israel estaba yendo tras otros dioses, la idolatría. Hoy la iglesia quizá no idolatra el madero, el yeso, pero la iglesia idolatra de otras formas. Cuando somos ávaros es una forma de idolatrar. Cuando amamos más el dinero que a Dios y lo tenemos como un Dios. Y Jesús lo dijo, no podrán servir a dos dioses, dos señores. A Dios, hablando del verdadero Dios, y a las riquezas. Porque terminarás por aborrecer a uno y amar al otro. Y lo más seguro para el ser humano es amar más el dinero que a Dios. Y de esos casos vemos muchos, hermanos. En la iglesia se predica de eso. El evangelio de la prosperidad. Eso no es más otra cosa que una idolatría a las cosas materiales. ¿O qué dice usted? Y a veces muy comúnmente los testimonios que hay en congregaciones así es simplemente Dios me hizo esto, Dios me dio el negocio, Dios me bendijo con casa, carro y beca, Dios nos permitió ir a tal parte. Pero quizá no es muy común decir Dios me visitó, Dios me cambió, Dios me disciplinó y ahora comprendo. Dios ha cambiado mi vida. Dios me ha hecho madurar en esto. Dios me ha hecho vencer el orgullo. Ahora soy una persona diferente. Dios ha hecho una obra en mi vida. La he sentido. Porque uno sabe cuando Dios ha trabajado en la vida de uno. Yo no sé si usted lo sabe o no lo sabe. Dios trabaja en nuestra vida. Y nosotros nos damos cuenta de eso. Yo me di cuenta en un tiempo, en mi caminar en el Señor, en tiempos atrás, cuando Dios trabajó en mi vida y cambió. Lo que yo pudiera llamar para mi vida personal, después de un año de estar yendo a la iglesia, yo pudiera llamar el día que yo nací de nuevo, después de un año de estar en la iglesia. Con un llamado, pero Dios trabajando conmigo. Y digo con un llamado porque ahí me tuvo el Señor a pesar de mis debilidades y todas esas cosas. Después de un año nací de nuevo y yo supe y comprendí, dijo, esto es lo que quiere decir nacer de nuevo, porque yo no era la misma persona. Ya no me nacían muchas cosas que de ese día hacia atrás, un año aproximadamente, yo hacía y venía a la iglesia. El mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos. Somos hijos de Dios.
y a su nombre. Y de la obra que Él hace en nosotros. Amén, amén. Entonces, Dios a través de Moisés les dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios, dice Moisés, te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Isaías 41, ahora vaya más adelante, por allá, Isaías, capítulo 41. Versículos 8 y 9. Dice: pero tú, Israel, y es el Señor hablando a través de un profeta, Isaías, la voz de Dios a través de un profeta. Recuerde que los profetas, verdaderos profetas, hablaban en nombre del Señor, no como los falsos profetas que decían: así dice el Señor, sin que Él hubiera dicho. Pero Isaías está aquí en la escritura, en la Biblia, contado como uno que aprobó Dios, como un verdadero hombre que no habló más que palabras que salieron de la boca de Jehová. Amén, amén. Y Dios dijo esto a través de Isaías: pero tú, Israel, siervo mío eres. ¿Cómo le dijo? Siervo. Siervo mío eres. Tú, Jacob, que es el mismo, Israel, a quien yo ¿qué? Escogió. Descendencia de Abraham. Y según Dios, ¿quién era Abraham para él? Mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo leí este versículo en la Biblia, cuando en el principio yo relacionaba esto yo me lo leía para mí mismo y decía: aquí el Señor dice: yo te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé. Yo decía: uy, el Señor me llamó de Neiva para acá, para Cali. Estaba yo recién en el Señor y yo meditaba de esa manera. Y era como si Dios me hablara y me dijera: yo te llamé de Neiva y te traje aquí a Cali para que me conocieras. Yo venía con intenciones de trabajar porque no había trabajo allá por ninguna parte. Y yo dije: me voy para Cali. Y yo relacionaba esto como un llamado para mí. Yo leía esto como para mí. Y te dije: tú eres mi siervo, yo te escogí. Y me hablaba esto para mí. Y veía en esto una realidad. Yo te escogí. Yo decía: sí, Señor, porque yo no te estaba buscando. Yo evangélico, ni por las curvas. Yo escogerlo a usted, volverme evangélico. Si usted es real y ha aparecido en mi vida, entonces cámbiame. Hágame ser lo que usted quiere que yo sea. Y yo no te deseché. Y eso era fuerte en mi corazón, hermano, porque sí, había motivos para que Dios me desechara, muchos. El hermano que nos dirigió en la oración en el comienzo, el hermano Diego, hablaba de cosas como esas. Hermano, la mera misericordia de Dios. Y cuando yo llegué al Señor y comprendí realmente las palabras de Dios en mi vida, y leía esto, decía: Señor, sí, tú no me desechaste. Tú me hubieras podido desechar. Un vaso sucio, inmundo. Y meditaba sobre todas las cosas de mi pasado, que no las voy a contar, ¿no? Porque eso es... Pero Él me amó. Y eso se lo dijo el Señor a Israel. Cuando pecaba y pecaba, Dios lo escogió para que me sirva. Le dice: tú eres mi siervo. Yo no te deseché, yo te llamé, yo te escogí. Versículo 10: no tengas temor, no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, siempre te voy a ayudar. Yo siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Pero quiero que usted haga énfasis en esos versículos del 8 al 9. Tú eres mi siervo, yo te escogí. Te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas. Mi siervo eres tú. Vuelve y se lo dice el Señor. No te deseché. Acuérdate de eso. Isaías 43:10, unas páginas más adelante. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y vuelve el Señor y habla otra vez: mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para que le conozcamos, para que creamos y para que entendamos que Él es. ¿Amén o no amén? ¿Se da cuenta usted lo que? O sea que si usted está aquí esta noche escuchando este mensaje, si alguien lo está escuchando, sepa, si usted dice que es cristiano porque está en una iglesia cristiana, está buscando, está leyendo la Biblia, sepa que si usted es llamado por Dios, Dios lo llamó a usted para que usted lo conozca a Él, para que usted crea en Él y usted lo entienda a Él y a su nombre. Y usted sea el siervo de Él. Porque antes de ser siervo de Él, éramos siervos del mundo, siervos de Satanás, siervos de la injusticia, siervos de la iniquidad, siervos del pecado. Amén, amén. Y son las 8:49. Y yo voy a dejar allí para el próximo jueves. Porque no hay afán. Amén o no amén. Todo esto es glorioso. Pero qué bueno que frente a esas palabras no estemos nosotros haciendo lo mismo que hizo Israel. Cuando Dios le dijo una y otra vez: tú eres mi siervo, yo te escogí, yo te llamé. Y de nuevo: eres mi siervo, siervo mío eres. Y una y otra vez le dijo, una y otra vez le dijo, una y otra vez le dijo. El próximo jueves, si Dios nos presta la vida, continuamos. Porque es especial. Y yo oro al Señor que podamos comprenderlo cada día más, usted y yo. Servir a Dios para servir a Dios. Amén. Le pido por favor que esté sobre sus pies y oremos al Señor en esta hora. Toda la gloria a mi Señor, a nuestro Señor. Padre, te doy gracias en esta noche. Aquí estamos ante su presencia. Qué gloriosa es tu palabra, Señor. Qué maravilloso es esto. El poder leer textos como los que ahora leímos, Señor. Donde tú le hablabas a Israel recordándole lo que era, de dónde le tomó y que no le desechó. Y esas palabras, Señor, nos confrontan también a nosotros. No nos desechaste, nos escogiste, nos llamaste. Un pueblo que no te buscaba y lo buscaste. Porque ciertamente, Señor, no te buscábamos. Pero gracias por hacernos parte hoy de esa nación que desde los comienzos fue tu plan. Una nación, un pueblo, un grupo de gentes escogidos con los propósitos que usted mismo les señaló a Satanás, Señor, cuando allá en el desierto fue a tentarte. Y tú culminaste, Señor, aquella intención de Satanás, diciéndole: está escrito,
al Señor tu Dios, solamente a Él servirás, solamente a Él adorarás. Hoy evocamos esas palabras en nuestras vidas, con el deseo profundo de querer hacer eso, seguirlo haciendo y vivir para hacerlo, Señor. Yo no sé si es el deseo de su corazón, hermano, usted que me escucha hoy, amigo quizá que me escucha, pero este es el propósito del Dios que hizo al ser humano, al hombre, para que me sirva y me adore. No ha cambiado eso. Jesús vino a decirlo, a recordarlo de nuevo. En forma de hombre vino el Señor a decir: el Padre está buscando gente que le adore, que le sirva. Y Señor, queremos ser de esos. Si usted quiere ser uno de ellos, ahora mismo hágalo usted, que puede tener el privilegio de entrar delante de su presencia en plena certidumbre de fe y decirle: Señor, quiero ser uno de esos que te adoran y te sirven. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido hoy, Señor. Por favor, bendice hoy el corazón de cada hermano que hoy ha recibido esta palabra. Cada persona que aún este mensaje quizá por primera vez le pueda llegar a sus oídos, para que de sus oídos transporten, Señor, hacia el corazón y tú le sanes y tú le atraigas como atrajiste esta nación, como nos has atraído, Señor. En Cristo Jesús te pido esto en esta noche y te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones a todos.